Y para conocer cómo se está implementando la Ley 27350 en otras provincias, o más precisamente en Mendoza, tenemos el placer de charlar un ratito con la senadora por el Frente de Todos, Florencia Canali. Bienvenida, Florencia. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Mendoza adhirió a fines del año pasado a la Ley 27350. ¿Cómo es el proyecto que maneja el gobierno de Suárez ahí? Así es, como vos decís, hace tiempo que hay un reclamo, histórico por parte de distintos sectores que apoyan el uso terapéutico del cannabis y también el uso con otros fines. Y en Mendoza se logró un marco regulatorio que en principio adhiere a la ley nacional, a la 27.350, y está básicamente encarado por el lado de la producción y permite tanto a entes públicos como privados producir cannabis con uso medicinal. Esto trae aparejado que se puedan generar pequeñas empresas, pequeñas pymes que puedan empezar a desarrollarse en este sentido, que es uno de los usos importantes, creo yo, del cannabis con fines medicinales, y también que tiene que ver con lo que durante tanto tiempo en distintas partes del mundo, en el siglo XIX se utilizó, que fue el cáñamo para otros procesos industriales que tenían que ver con la generación de fibras para generar tejidos, para generar papel, entre otras cosas. Creo que es un avance, creo que hemos avanzado un poco, pero también es cierto que hay cosas que todavía necesitamos mejorar, digamos. Primero que nada, yo te cuento, en Mendoza existe una ley provincial que no se está implementando, que tiene que ver con la producción pública de medicamentos. Entonces, perfectamente el Estado de la provincia de Mendoza podría estar cultivando y generando aceite de cannabis per se. Pero justamente la ley que se aprobó más bien lo está derivando a los privados. A nosotros, y esa es mi pregunta, nos gustaría que sobre todo el Estado se pudiera hacer cargo, porque no nos gustaría que se hiciera un negocio de esto, un negocio donde el aceite de cannabis sea de difícil acceso, donde sea caro, donde las personas que lo necesitan no puedan acceder a él. Pero sí es verdad que con otros usos, la verdad que puede perfectamente ser una industria que tenga otro tipo de regulación. Uh-huh. Yo respecto a esto, como te decía, he presentado un proyecto de ley propio que establece la posibilidad del uso medicinal con producción pública, pero también establece un montón de cosas más que me parece que son importantes y que hemos podido charlar en su momento con Valeria Salech, viste, que es presidenta de Mamá Cultiva, que nos ha comentado la importancia de que haya una contención por parte del Estado respecto a esta situación donde se puedan hacer diversas cosas. En principio, por ejemplo, una de las cosas que yo establezco en mi proyecto es generar un registro de cultivadores, y trabajo más desde el autocultivo, no tanto desde las pymes que realizan cannabis, sino más bien desde el autocultivo. Un registro de cultivadores para dar un marco de seguridad jurídica a las personas que actualmente cultivan. Al día de hoy, todavía en Mendoza siguen incautándose marihuana como si fuera delito, donde no siempre lo es. Entonces, y de hecho ha pasado casos donde madres que cultivan han sido encausadas, procesadas por esta situación. Entonces, el registro en eso ayudaría mucho. Esa es una de las primeras cosas que me parece importante, el registro de cultivadores, un registro de consumidores con fines medicinales, digamos, para que si también genera seguridad, para que si a alguien lo encuentran en la vía pública consumiendo o portando algún tipo de derivado del cannabis, no sea tampoco criminalizado. Claro, ni hablar. Y otro de los puntos que me llamó la atención del proyecto que presentaron es la creación de un banco provincial de genéticas, ¿puede ser? Sí, así es. Sí, porque
Hay algo que seguramente ustedes lo conocen, pero se lo podemos contar a la audiencia, que es que el cannabis con fines medicinales, como cualquier planta y como cualquier medicamento, produce cierto acostumbramiento y deja de generar ciertos efectos. Entonces, las personas que lo utilizan regularmente lo que hacen es ir variando las especies para que les genere una mejor satisfacción y que les haga mejor en cuanto a su calidad de vida. Entonces, el banco genético público tendría este fin, digamos, poder hacer un banco de datos de todas las especies, la mayor cantidad de especies con las que podamos contar, para que puedan recurrir a esas distintas especies y puedan hacer este proceso de recambio, o eventualmente también el proceso donde alguna especie, alguna persona se siente más a gusto y más cómoda y mejor, y le genera más bienestar una especie que otra. Entonces, bueno, para eso es el banco de datos y de cannabis, que tiene que ser público, obviamente, de acceso para todas las personas que necesiten este medicamento. Esto de variar las genéticas para no provocar acostumbramiento es muy bueno, tener esa posibilidad. Y el mercado está lleno de genéticas. Hoy por hoy la cantidad que hay estando prohibida la marihuana o el cannabis en la mayor parte del mundo todavía es impresionante. Paralelamente, las cepas se van orientando al tratamiento de enfermedades específicas, si hablamos únicamente de compuestos como el famoso CBD. Ahora, ¿qué pasa con el THC? Se dice que juega un papel más importante de lo que parecía. ¿Tu proyecto, Flor, lo contempla? Mira, mi proyecto no diferencia las distintas, digamos, los distintos efectos del cannabis. Teniendo en cuenta justamente lo que vos decís, hay algo que ha pasado que ocurre cuando se tiene una impronta que es prohibitiva, que es que no se ha podido investigar en profundidad esta planta. Esta planta tiene muchísimos beneficios para la salud, pero también, como te decía, para la producción en general, ¿viste? y otros usos. Pero respecto a la salud específicamente, tiene grandes beneficios que no se han podido estudiar en profundidad debido a que ha sido prohibida, básicamente. Entonces, también en el proyecto establecemos la posibilidad de que se genere un grupo, digamos, que esté integrado, y aquí en Mendoza tenemos la suerte, y en Córdoba también lo sé, que tenemos universidades públicas. Entonces, bueno, un consejo integrado por integrantes de la Universidad Nacional de Cuyo, integrantes del CONICET, integrantes del INTA, que el INTA es un organismo muy importante acá en la provincia porque, bueno, está repartido a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Integrantes, un grupo interdisciplinario que pueda abocarse al estudio, médicos por supuesto, que pueda abocarse al estudio profundo de la planta del cannabis, porque la verdad que, bueno, justamente lo que estás comentando, falta mucho por aprender, tenemos mucho por descubrir y necesitamos sacarnos de lado la prohibición, la criminalización, los tabúes respecto a este tema. Es un tema de salud pública, yo siempre lo digo y lo encaro desde este punto de vista, que es el punto de vista que me parece el cual hay que encararlo, porque hay muchas personas y hemos visto experiencias, y permanentemente uno toma contacto con experiencias donde nos cuentan que la verdad que antes y después del uso hay una diferencia tan grande para las personas. Es realmente cambiar su calidad de vida. Es que una persona que tiene enfermedades crónicas o no, algunas crónicas o no, pero que generan mucho dolor, que generan malestares muy difíciles de sobrellevar en el día a día, algunos que son niños, niñas, niñes o no, personas grandes, adultas, mayores, abuelos, exactamente, que el utilizar o no cannabis implica vivir con dolor y que la vida sea un sufrimiento y un martirio, o sea, no utilizarlo significa eso, y utilizarlo significa volver a vivir. A mí directamente me decían, yo siento que he vuelto a vivir, que he recuperado mi vida, me comentaban muchos de ellos. Y entonces es algo que no hay que tomarlo a la ligera, algo que teniendo esta posibilidad desde la ciencia tenemos que abrir todas
puertas para que se investigue lo más posible y se le puedan dar todos los usos tan importantes que hay que darle a esta planta para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Son personas que están sufriendo actualmente y que encima de sufrir están criminalizadas. Yo siempre digo, si el cannabis no se produce públicamente y de manera segura, lo que termina pasando es que estas personas van al mercado ilegal a conseguirlo, pero es obvio que lo van a hacer porque es una cuestión de sentir dolor o no, o dejar de sentirlo. Entonces, cuando se va a ese mercado ilegal no se sabe qué componentes tiene, en qué medida los tiene. A veces una persona no puede cultivar por sí misma porque está imposibilitada y no tiene nadie que cultive para ella. Entonces, es muy importante que el Estado se haga cargo en esto, tanto en la producción, como te decía, como un medicamento más, como en la investigación, para ya poder, a medida que pasa el tiempo, ir descubriendo todas las propiedades y todos los beneficios que nos puede traer para la salud del cannabis. Vos sabés que hace unos días el gobernador de la provincia, Schiaretti, publicaba un tuit donde daba la noticia que iba a adherir a la 27350, y la verdad acá los avances son muy necesarios, sobre todo en la parte penal, ya que más del 50% de las mujeres privadas de la libertad están presas por delitos con estupefacientes. ¿Cómo está Mendoza en ese tema? Aquí ocurre lo mismo. Aquí las cárceles de mujeres, básicamente la mayoría de las mujeres que se encuentran privadas de libertad es por portación, digamos, de estupefacientes de algún tipo, y la mayoría por el caso de marihuana, o portación, por cultivo. La verdad que pasa exactamente igual. Yo creo que es una problemática que recorre todo el país. Y me parece que hemos ido teniendo avances de a poco. Fíjate, incluso a nivel nacional, la primer legislación se quedó un poco corta, digamos. La segunda legislación, más decretos reglamentarios. Bueno, vamos de a poco adaptándonos y llegando cada vez más a ese horizonte que tratamos de buscar, donde ya no se criminalice a nadie por tener un porro en el bolsillo, en la vía pública, desde esa cuestión tan chiquitita, o por cultivar en su casa. Eso yo creo que sería lo ideal, digamos, y es lo que buscamos en última instancia. Pero es muy importante, sí, esta situación, y bueno, me alegro que en Córdoba se haya adherido, aunque sea por decreto del gobernador, pero bueno, todos los avances son bienvenidos porque esto es una lucha de muchos años y hay que romper, como te decía, muchos tabúes, muchos prejuicios. Entonces hay que comunicar mucho, por eso es importante esta tarea que están haciendo desde la radio. Me parece excelente y felicito la iniciativa porque es importante romper prejuicios, comunicar mucho de forma seria, con altura. Esa es la única forma de que podamos, desde lo cultural también, que aportar información para que las personas y la población conozca cómo es realmente la situación, y bueno, y nos saquemos esos prejuicios y podamos avanzar en este sentido. Este año están las PASO. ¿Se puede mejorar en este aspecto la política de drogas con más fuerza? O sea, apostando a determinados representantes, o no. ¿Qué es lo que podría pasar? Yo creo que como todo año electoral son años, como atravesados por distintas variables. Entonces, este año particularmente es un año donde vamos a votar, son elecciones legislativas, no ejecutivas. Entonces, en ese marco, yo creo sinceramente que quien lleve la bandera de la producción pública del cannabis con fines medicinales va a ganar muchos adeptos, porque es algo que ya desde, como se dice, desde las bases o desde la sociedad tiene muchísima aceptación. Obviamente también, así mismo como existe eso, también existen grupos reaccionarios, y también sucede mucho en las sociedades. Mientras por un lado se generan más avances, también existen grupos que yo siempre los veo minoritarios, y espero también siempre que sean minoritarios, de cortes más bien fascista, que busca que, bueno, no se avance en absolutamente nada con eso y taponar toda posibilidad de progreso. Pero en términos personales, que es lo que yo te puedo decir, para mí quien
que en el Arbor estas banderas va a tener muchos adeptos porque hay una gran parte de la sociedad, y mirá, yo te estoy hablando de la sociedad mendocina, que históricamente ha sido conocida por ser conservador. Incluso aquí en Mendoza hay mucha gente que ya conoce y ya ha visto muchos casos donde ya no da para más la situación. Ya se necesita que se puedan abrir las puertas para que las personas puedan consumir por lo menos de forma tranquila, cultivar de forma tranquila, que es lo primero, lo principal, cultivar y consumir tranquilamente sin que tener el terror de que caiga algún día la policía a la casa y los vaya. El otro día hablaba con un amigo cultivador, una persona que fue modificando genéticas, tratando de mejorar el aceite de cannabis para tratar su estado de salud. Y este breeder, como se le llama a los criadores, es Hernán Con, de Semas Argentinas, a quien le mando un abrazo. Tiene 3 de sus mejores genéticas siendo analizadas en el INASE, en el Instituto Nacional de la Semilla. Y están siendo cultivadas bajo observación de la Universidad de Cuyo. Así que te aseguro que están trabajando en el tema. Ojalá se dé este año de poder contar con este tipo de habilitaciones. La gente necesita laburar de lo que ama, es así. Y aparte haciendo algo para mejorar la salud de otras personas, terminar con el dolor de otras personas me parece superior. Tal cual, es así como decís, es para terminar con el dolor de mucha gente que actualmente está sufriendo. Yo siempre hago eje ahí, ¿viste? En las personas, en humanizar esto. Y cuando uno habla del dolor y el sufrimiento de las personas, y bueno, uno tiene que detenerse. Si uno tiene algo de humanidad, debe detenerse ante esa situación. Así que bueno, muchas gracias por la entrevista, la verdad, y sí, ojalá podamos avanzar mucho en este tema y ojalá en Córdoba también se pueda avanzar y desde ya a disposición para todo lo que se necesite para poder impulsar lo más que podamos y comunicar lo más que podamos respecto a este tema. Bueno, tenés las puertas abiertas de la radio para contarnos cualquier novedad que vayas teniendo. Flor, desde ya muy agradecidos por tu tiempo. Gracias. Gracias, saludos a todos.